En honor al tiempo, vamos a ir empezando. Muy buenas tardes a todos los presentes desde el programa Estado, del Instituto de Desarrollo, en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura y la Integridad, con apoyo técnico y financiero de USAID. Les damos la bienvenida al primer coloquio de investigación sobre Estado de Derecho, en el marco de una semana de coloquio de investigación que inicia el día de hoy, que va a constar de una serie de ocho encuentros y que va a terminar el próximo viernes 28 de julio. Para empezar, le cedo el uso de la palabra al doctor Javier Contreras, coordinador de Estado de Derecho del programa, quien va a estar dando unas palabras de apertura al evento. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos realizando este evento, que es un coloquio de investigación en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que lleva adelante el Instituto de Desarrollo con la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este programa, en el Instituto de Desarrollo están llevando adelante varias acciones tendientes a impulsar el fortalecimiento de las instituciones de educación superior del Paraguay, con énfasis en aquellas que forman a juristas que van a ser futuros abogados, futuros operadores del sistema de justicia y van a realizar diversas tareas jurídicas o funciones jurídicas en el Estado. La lógica que sigue el programa es que si se incide positivamente en la formación superior de los juristas y de los operadores del sistema de justicia, eso debería redundar en una mejor calidad del Estado de Derecho y en la generación de una cultura de la integridad. Entonces, ese es el marco general en el cual estamos trabajando. El marco específico es apoyar la realización de tareas de investigación, de trabajos de investigación científica en las instituciones de educación superior. Entonces, en ese submarco nuevamente, el Instituto de Desarrollo ha organizado, ha incentivado la organización de equipos de investigación que se han formado en las instituciones de educación superior, que son facultades de Derecho y y otras facultades de la Universidad Nacional de Concepción, sobre todo aquella que tiene énfasis en la educación superior, para realizar trabajos de investigación enmarcados en temas que son relacionados con el Estado de Derecho. Entonces, esta actividad de los coloquios nuevamente está dentro de esa actividad de promoción, de impulso de la investigación científica, que implica básicamente que se realiza en una parte, en una etapa del desarrollo de la investigación en el cual existe ya un borrador de documento académico que se somete a consideración de pares, ¿verdad? En este caso, tenemos un tutor que es docente de una de nuestras facultades de Derecho aliadas, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú, con dos estudiantes que están trabajando en un tema específico, están investigando el tema y han elaborado ya un documento inicial que está en etapa de realización. Entonces, el coloquio lo que pretende es generar una actividad a través de la cual diversas personas expertas en materias que están relacionadas con el trabajo de investigación den sus aportes, que podrían ser preguntas, podrían ser opiniones, podrían ser sugerencias, podrían ser observaciones, etcétera, con respecto al trabajo en curso, ¿verdad? Lo que se pretende es una ayuda entre pares para dar elementos a los que están, a los autores, a los que están trabajando en la investigación, para tener en cuenta eventualmente a los efectos de la terminación de su trabajo, vamos a decir, incluir elementos que pudieran ser aportados en el marco del coloquio, ya sea porque les dan una visión sobre una cuestión adicional que podrían abarcar o algo que ameritaría ajustarse, etcétera. Entonces, es una tarea colaborativa entre pares que el Instituto de Desarrollo en el marco del programa ha venido realizando ya desde el año pasado. Hemos realizado coloquios de investigación el año pasado, pero de una forma bastante experimental, porque realmente no estábamos nosotros trabajando con personas que estaban realizando trabajos de investigación en el marco del programa, sino que con personas relacionadas con el ámbito jurídico, que estaban llevando adelante tareas de investigación con las cuales nosotros contactamos para realizar el ejercicio, básicamente. Buscamos invitar siempre, en lo posible, tanto como ponentes como comentaristas,
a personas o a docentes o a académicos vinculados con nuestras instituciones aliadas. Bueno, en este año que estamos empezando, estamos realizando el primer coloquio del año 2023. Estamos muy contentos porque ya estamos realizando coloquios con un trabajo que se está llevando adelante con docentes de nuestras universidades aliadas y con estudiantes de nuestras universidades aliadas. También estamos muy contentos por la presencia de los comentaristas, que, bueno, tenemos dos comentaristas que son docentes, por ejemplo, en la Escuela Judicial, en otras instituciones, como el doctor Gustavo Orostiaga y el doctor Jorge Rolón Luna, que son expertos en diversos temas relacionados con el trabajo que se va a exponer. Tenemos también, estamos muy contentos por la presencia de la doctora Carla Escobar, que también es investigadora del Ministerio Público y docente en diversas entidades, y por la presencia de la doctora Patricia Coppola, que es una docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que gentilmente ha aceptado la invitación para ser también comentarista en esta actividad. Entonces tenemos un componente internacional también, lo cual nos pone muy contentos porque es muy interesante abrirnos, ¿verdad?, como academia a los pares de academia, sobre todo de países que están cercanos a nosotros y que tienen bastante cultura en común con nosotros, ¿verdad? Bueno, dicho todo eso, entonces, nuevamente manifestar que estoy muy contento por la realización de esta actividad, contarles que esta actividad se está grabando y esto, los que no pudieran asistir o los que pudieran volver a ver, van a poder acceder a la página web del Instituto de Desarrollo y ahí van a poder acceder al material audiovisual de este coloquio y de los coloquios anteriores que se realizaron también el año pasado. Entonces, y van a poder obtener un poco más de información sobre cómo estamos organizando este tipo de actividades. Dicho todo esto, pues, le cedo nuevamente el uso de la palabra a Estefano Otto para que continúe con la moderación de la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Estefano. Yo voy a estar sirviendo de moderador en el presente coloquio. Les comunico que la duración del coloquio fue planificada de 1 hora, con lo cual tanto la presentación como el espacio de los comentaristas tendrán una duración de 10 minutos aproximadamente. Y en el tiempo le voy a estar avisando cuando quede 1 minuto, si eso les parece bien. Cuando se cumpla ese plazo, les voy a solicitar que vayan cerrando los comentarios finales. Y nada, sin más que agregar, les cedo la palabra a los autores Eda Milena Paredes y Rolando Benjamín. Adelante. Buenas tardes a todos. Quisiera iniciar primero agradeciendo, no quisiera perder esta oportunidad, agradecerle al Instituto de Desarrollo por brindarnos esta oportunidad de enriquecer nuestros trabajos. Y quisiéramos agradecer de antemano a todos los comentaristas que van a participar y que nos, como dije, brindarán la oportunidad de enriquecer nuestro trabajo de investigación. Bueno, paso a desarrollar el presente trabajo. Si se proyecta, sí, aquí está. Presente trabajo titulado Análisis de la Ley 2846, especial antisecuestro, desde la teoría del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es una teoría formulada por el profesor y jurista alemán Gunther Jacobs, que subdividía el derecho penal en 2 esferas. Sería el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. Al mismo tiempo, dividía al derecho penal del ciudadano para esa persona que por un error ocasional realiza conductas delictivas que no generan un gran impacto a la sociedad y por no tratarse de conductas habituales, se lo considera con la posibilidad de resocializarse. Por lo tanto, a estos individuos se les debe juzgar bajo el derecho penal ordinario. En cambio, el derecho penal del enemigo es considerado a esos individuos, no personas que tienen a la violencia como forma de vida, y se consideran a individuos reincidentes que pueden ocasionar peligro en la sociedad, y por ello se le tiene ese contexto del derecho penal del enemigo, que se le juzga de una forma más severa. Seguidamente en esa teoría encontramos 5 principales características de la teoría del derecho penal del enemigo. El primero sería el amplio adelantamiento de la punibilidad. En este contexto, el derecho penal del enemigo sanciona
la ley desarrollada de esa línea sanciona no solo los delitos cometidos, sino que la preparación de esos delitos. Y al mismo tiempo realiza la misma, obtienen la misma severidad en cuestión de penas. Segundo punto es que las penas previstas son desproporcionalmente altas a los actos realizados, y a los que fueron planificados pero no fueron ejecutados obtienen la misma sanción. El tercer punto, se relativizan o se suprimen ciertas garantías procesales que son consideradas como obstáculos para la persecución de esos criminales considerados peligrosos. El cuarto punto es no se incriminan hechos propiamente dichos, sino conductas cuya relevancia reside sobre todo en el contenido simbólico. No se juzga el acto en sí, sino a la persona detrás que realiza ese acto. Y el último punto son las peculiaridades en la técnica de la redacción de esas infracciones. Infracciones son leyes creadas de forma ambigua o con errores de redacción que dejan directamente la discrecionalidad de los órganos encargados para la realización, y así suprimen a los principios que están en nuestra legislación, que sería el principio de legalidad y el principio de taxatibilidad de la ley. La pregunta que nuestra investigación pretende responder sería: la ley número 2479, especial antisecuestro, ¿contiene rasgos característicos de la teoría del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs? Esta presente investigación tiene el objetivo general de analizar esa ley especial antisecuestro del año 2005 desde la teoría del derecho penal del enemigo. Y entre los objetivos específicos determinamos tres. El primero es precisar algunos rasgos característicos de la teoría del derecho penal del enemigo. El segundo es identificar esos rasgos adentro de la ley especial antisecuestro. Y el tercero es evaluar posibles riesgos que pueden obtener en las prácticas jurídicas la aplicación de esa ley, con los rasgos característicos desde la óptica de la teoría del derecho penal del enemigo. Seguidamente cedo la palabra a mi colega coautor, Rolando Patiño. Muy buenas tardes. Continuando con lo que viene desarrollando la compañera Milena, el método que utilizamos para este estudio es el enfoque cualitativo. Es del tipo descriptivo y combina el análisis y la síntesis. Por favor, si podés volver a compartir tu pantalla, Milena. Bueno, creo que continuaré sin la pantalla. Provisionalmente encontramos algunas características del derecho penal del enemigo que se encuentran manifiestas en esta ley especial antisecuestro, y que también se violan muchos principios constitucionales que están garantizados en el marco de un proceso penal, como el principio de legalidad, la taxatividad jurídica, el principio de humanidad, también el principio de individualización y también la de proporcionalidad de las penas, principios de prevención, de seguridad jurídica y varios otros. Como dijo la compañera, notamos que existe un amplio adelantamiento de la punibilidad. Esto quiere decir que se trae mucho más antes la barrera de la penalización de los actos punibles a estadios donde aún no se ha realizado el delito. También encontramos que las sanciones son desproporcionalmente elevadas. Encontramos que las penas varían desde los 15 hasta los 30 años. Y eso se le debe sumar que existen medidas de seguridad que se le imponen al condenado, las cuales van a ser cumplidas en ambientes o en instituciones de seguridad, de máxima seguridad. Se relativizan o se suprimen ciertas garantías procesales. Y algunas peculiaridades que se encuentran en la técnica de redacción, por ejemplo, palabras que dicen gravemente o tortura moral que se prestan para la ambigüedad. El criterio del juzgador en este caso no sería basado en una interpretación taxativa de la norma. Entendemos nosotros que estamos en una fase bastante
inicial de este desarrollo de nuestro trabajo. Sin embargo, la contrastación de las teorías de nuestros autores que estamos eligiendo para hacer ya permiten presuponer que existen muchos indicadores presentes en este tipo de leyes especiales. Cedo la palabra otra vez a la organización y estamos atentos al desarrollo del coloquio. Gracias. Muchísimas gracias, Eda. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Rolando, perdón. Bueno, ahora iniciamos la parte de los comentarios. Como habíamos mencionado, no hay un orden específico. Simplemente el que quisiera iniciar, le cedo la palabra. Ya sea Gustavo, Jorge Rolón, Patricia o Carla Escobar. ¿Sabes qué, Estefano? Tomar las decisiones arbitrariamente vos y hacer la presentación con el horario de resumen de las biografías, porque si no, vamos a tener la democracia en este momento no es aplicable. Tengo que decir yo. Bueno, entonces le elijo al doctor Gustavo Orestiago. Y de presentarle con su CV. Si lo tenés, si no, pedirle que se presente él. Bueno, rápidamente, para quienes no me conozcan, tuve la fortuna de trabajar con el profesor Shone en la elaboración del Código Penal. Me tocó ser magistrado judicial como juez, digamos, en el periodo también de implementación del actual sistema. Y bueno, soy docente de la Escuela Judicial. Actualmente, ya no me, hace bastante tiempo que ya no me desempeño en la magistratura, salí a ejercer la profesión, en fin, hice otras cosas. En concreto, nunca me desligué de la docencia, aunque tristemente un poco me sirve de la investigación científica en particular. Con relación a este trabajo en concreto, por un lado quiero felicitarles realmente porque tuvieron el talento de delimitar bien el trabajo. Normalmente uno cuando aborda algo así como el derecho penal del enemigo, en monografías que vi, ¿verdad? Incluso en monografías nacionales empieza a hablar de el derecho penal del enemigo en la legislación paraguaya. Incluso hay otra más ambiciosa que habla en la legislación regional, ¿verdad? Ustedes fueron bien concretos, hablaron del derecho penal del enemigo desde la óptica de Jacobs aplicado a una ley en concreto. Ese es el primer punto para un progreso científico, es tener bien clara la película. Ustedes sí me permitiría alguna pequeña crítica con relación al tema de que, leyendo el documento que llegó a mis manos, en un primer momento tenía la duda si era un proyecto de investigación o era una monografía en sí. No coloquen, si es un proyecto de investigación, no coloquen introducción, ¿verdad? Hablen ya directamente del planteamiento del problema. Después, cuando sea monografía, hagan lo que muchos, no sé si es muy científico eso, pero lo que mucha gente hace, que es introducir parte del marco teórico, del planteamiento del problema y demás, como introducción de la propia monografía, porque de hecho eso es lo que introduce al trabajo posterior. Si es un proyecto, sí le faltaría la justificación. ¿Para qué sirve el proyecto? ¿Qué utilidad nos reporta a nosotros, miembros de la comunidad jurídica, de la investigación que ustedes están abordando? Y dentro de este proyecto también les sugeriría, siempre dentro de lo metodológico, que tampoco es mi fuerte, ¿verdad? Aquello que le llamamos normalmente planteamiento del problema, ustedes le llaman preguntas de investigación. Les sugeriría que vayan muy relacionado a los objetivos. O sea, ustedes se plantean un objetivo específico, plantéense una pregunta o subpregunta a esa pregunta genérica que responde al objetivo general. Háganle también preguntas por cada objetivo específico para abordar así y agotar la investigación. Dentro de esto, ya yendo a lo que sería el marco teórico, que no lo esbozaron así, en fin, es bastante interesante, pero les faltaría como una suerte de unión. O sea, se fueron acá describiendo lo que es la concepción de Jacobs
sobre el derecho penal del enemigo, y acá por esta otra vía paralela, describiéndonos la legislación, justamente ya tendrían que ir empezando a unir ambas cosas. Lo que es, que justamente vi proyectado, por ejemplo, sí, penas altas, correcto, son 25, 30 años, etc. Cuestiones procesales, por ejemplo, que afecten, y otros aspectos así. Es decir, unión entre los dos, entre estas dos cuestiones. Ustedes están diciendo, desde el enfoque de Jacobs, esta ley en particular. Entonces, podrían ya ir adelantando algunas cosas dentro de su marco teórico. Y como bibliografía, sí me atrevería a decir que hay, y eso que no hice ninguna investigación profunda, simplemente agarré, puse en un buscador y encontré 4 monografías nacionales. 2 de ámbito universitario y 2 de actuales magistrados, docentes ambos, sobre el derecho penal del enemigo, uno aplicado, sí, justamente como le dije, a nivel regional, y otro haciendo referencia a la dogmática de nuestro Código Penal. Les puedo pasar el link posteriormente, o incluso ahora mismo les puedo citar. Si me tienen un poquitito de paciencia, a ver un poco. Por un lado tenemos en la revista del Ministerio Público, está el artículo, dice Derecho Penal del Enemigo y Legislaciones de Estados Democráticos, efectuado justamente por la autora Rosana Raquel Carvalho Estigarribia. Tengo entendido que es juez de garantías de la nueva jornada. Y vi también, y este también es muy interesante, el derecho penal del enemigo y el derecho penal del ciudadano, implicancia en la dogmática penal paraguaya, realizado por el doctor Ubaldo Matías Garcete Piri. Tengo entendido que es juez de ejecución. La doctora Rosana justamente cita a esta otra fuente, que es una investigación que está en la revista de la UNIBE, una mirada del derecho penal paraguayo a la luz de la teoría del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs, efectuado por Cristian de la Cruz Benítez, Arnaldo Martínez Mercado y Luz Teresita Torres Esquivel, que les puede servir de orientación. Después de todo, la mente humana aprende por analogía. Y otra que es Derecho Penal del Enemigo y la legislación paraguaya, de Rosana Manuela Alonso, es también de la UNIBE, en Pilar, Paraguay, citado en la revista Ciencia Latina. Ambos artículos de fuente universitaria, lastimosamente no pude acceder a su contenido, pero estos artículos necesariamente van a ser muy útiles, pero eso sí, le toca investigar y buscarlos, ¿verdad? No son simplemente están indexados, es decir, uno puede ver la temática y las conclusiones, pero no puede ver el contenido del desarrollo investigativo que hicieron. Por lo demás, realmente es un puntapié inicial muy interesante. Espero que agoten, estoy ansioso de leer el resultado final de la investigación. Es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora me gustaría darle la palabra a la profesora Patricia Coppola. Ella es profesora titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, así como profesora titular de Introducción al Derecho, profesora titular de Seminario de Derechos Humanos, miembro de misión directiva del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, lo dije inicialmente, muchísimas gracias por la invitación y estar colaborando con una investigación con este tema. Me parece realmente importante, y la iniciativa de este coloquio me parece un ejemplo a imitar, ¿no? Por nuestras escuelas como forma de apoyar a los estudiantes y a la gente preocupada. Yo anoté tres puntos tres cuestiones muy puntuales respecto del trabajo. Como dijo el colega que me precedió, el doctor Gorostiaga,
realmente asumir este tipo de trabajos dentro de los interesados en el Estado de Derecho en general y del derecho penal en particular es una tarea muy interesante y tiene aristas muy interesantes. Yo voy a coincidir con el doctor Gorostiaga en una cosa que me parece que debería puntualizar el trabajo. Lo primero que quiero decir es también, no es un trabajo que tenga errores teóricos, ¿no? O sea, leído y demás, no tiene errores. Sí me parece que habría algunas cuestiones en las que se podría profundizar. La primera, que va en la misma línea, como dijo el doctor Gorostiaga, tiene que ver con cómo colabora este proyecto con lo que nos está importando, que es el Estado de Derecho. Y por allí hay mucha literatura, donde, como decimos nosotros comúnmente los argentinos, le pegan a Jacobs, pero por derecha y por izquierda, ¿no? Tanto desde el punto de vista teórico, metodológico y demás, pegan por todos lados. Nuestro Raúl Zaffaroni, digamos, que es el penalista que creo que es uno de los más violentos críticos de Jacobs en la región, ¿no? En la región, claramente. Así que me parece que habría que apuntar cómo es que el derecho penal del enemigo atenta contra el Estado de Derecho. Es cierto que tiene problemas con las garantías, que ustedes lo han apuntado, es cierto que tiene problemas con las penas, etcétera, etcétera, con las cosas que ustedes han dicho, pero habría que profundizar cómo el asumir este tipo de teorías puede conducir, digamos, a poner en serio riesgo nuestro Estado de Derecho, por muchas de las razones que ustedes han apuntado y por muchas más. Hay más razones por las que este tipo de teorías son muy peligrosas para nuestros Estados de Derecho. Voy a apuntar después un par de cosas. Después, bueno, nobleza obliga, ¿no? Esto tiene que ver con un defecto profesional, en tanto soy profesora de filosofía, de derecho, bueno, yo pondría algo de el trasfondo filosófico cuando ustedes cuentan a Jacobs, ¿no? De qué se trata, y está bien sintetizado y demás, y los puntos principales, digamos, a los que después van a criticar o va a tener problemas con la ley que ustedes están analizando, ¿no? Pero bueno, algo sobre el trasfondo filosófico. ¿Saben por qué? Porque Kant y todo lo que tiene que ver con el kantismo en el marco del derecho penal es todo un tema en Jacobs, ¿no? Porque tiene una especial interpretación de Kant. No digo que esto tenga que ser un punto, ¿no? Pero en un proyecto de investigación con pretensiones, el punto filosófico de la teoría al menos merecería algún párrafo. En el punto de las categorías analíticas, acá los anoté, que ustedes apuntan en el apartado referido a la metodología, apuntan 8 puntos como categorías analíticas. Yo le sumaría algunos puntos a esa categoría analítica. Por ejemplo, a ver, los puntos que tienen que ver no solo con el derecho penal, que si bien es específico respecto a la ley y a la pregunta que ustedes están haciendo, pero luego en la conclusión puede ser enriquecedor si tomamos el desconocimiento de, por ejemplo, el principio de dignidad humana como una categoría analítica, apuntar a el concepto de persona que le es negado al enemigo, este concepto de persona, cómo se construye en Jacobs, ¿no? Porque el concepto de persona es una categoría normativa. Incluso está puesta en Jacobs por arriba de la idea de ser humano, de protección del ser humano, etcétera, ¿no? ¿Cómo construyen esta categoría de persona Jacobs?
bueno, esta idea de enemigo, que tal vez lo dije al principio, pero estaría dentro de las categorías analíticas. ¿Por qué es peligrosa la idea de enemigo? ¿Por qué conduciría, en la medida que se expanda este tipo de concepciones, a posturas de tipo totalitario? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Esto me parece que es una categoría para analizar. Y por otro lado, y esto sí tiene que ver también con la cuestión kantiana y demás, la idea de la pena, cómo está puesta acá, ¿no? Cómo está puesta en Jacobs y qué problemas tiene. Aquí la pena en Jacobs estaría instrumentalizando al ser humano para convertirlo en un medio para mandar mensajes de miedo, digamos, a la sociedad, ¿no? Y este es un punto que a mí me resulta interesante que se destaque, o que me gustaría que se destaque. Y luego, también, nobleza obliga a las cosas a las que me dedico, no hay una alusión a, sí se habla del principio de humanidad y demás, ustedes lo nombran, incluso al principio, cuando hablan de la incorporación de garantías y demás en la Constitución paraguaya, ¿no? Pero la teoría esta de penal del enemigo es violatoria de derechos humanos. Y esto hay que decirlo más categóricamente, ¿no? Es violatoria de derechos humanos. Y acá, ¿por qué es violatoria de derechos humanos? Lo dicen, lo sugieren, no es que no está dicho. Yo lo que reclamaría en el trabajo un poco más de contundencia en este punto. Y después, y con esto ya estaría finalizando, cuando hablan de ya en las conclusiones, ¿no? Que yo sé que son conclusiones provisorias, por eso todo esto es en el marco de la sugerencia, dos cosas. Una, que es muy preocupante para nuestros estados de derecho, es por qué el derecho penal del enemigo tiene tantos adeptos en la sociedad, ¿no? Digo, este es un punto, es decir, porque resulta que nosotros desplegamos categorías teóricas para criticar, pero resulta que la sociedad está feliz con el tema de aumentar las penas, con el tema de meter a la gente presa, con las teorías de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que sentarse a pensar, y en todo caso, ¿por qué este tipo de teorías crecen en la sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal los juristas? ¿Qué está haciendo mal el sistema de justicia? ¿Qué estamos haciendo mal los profesores de leyes? ¿Qué estamos haciendo mal para que este tipo de teorías tengan tantos adeptos en la sociedad? No tanto en los juristas ni en los penalistas, ¿no? Pero sí el reclamo de aumento de penas, el reclamo de disminuir garantías, etcétera, etcétera, y ustedes lo conocen bien, tienen tantos adeptos sociales, porque esto sí tiene que ver con el objetivo de un trabajo como estos, para que no sean simplemente un divertimento académico, como le digo yo, ¿no? Es decir, que a todos nos divierte seguro lo que estamos acá en el sentido lato de la palabra, pero en la medida de que pueda ser un aporte a los fines de que estas tendencias o este tipo de teorías que conducen a resultados tan horribles, ¿por qué es que tienen tantos adeptos en la sociedad? Y por otro, y con esto termino, ustedes lo ponen al comienzo del trabajo cuando hablan de la reforma constitucional del Paraguay, y hay que apuntar a la inconstitucionalidad. O sea, esta ley, con las cuestiones que ustedes detectan bien, es inconstitucional. Y no está dicho así, contundentemente, ¿no? Esto es inconstitucional. Y en teoría del derecho, una ley inconstitucional no es ley válida, no forma parte del sistema jurídico. Y esto hay que decirlo. Esto se podría recurrir, un juez. Entiendo que en Paraguay también, como nosotros, tienen la cuestión constitucional, no tienen tribunal constitucional, ¿verdad? O sea que cualquier juez puede
declarar la inconstitucionalidad de una ley como esta, que es claramente inconstitucional, ¿no? Entonces este es un punto y un aporte importante para la tarea de los jueces, ¿no? Es una ley inconstitucional y por razones que ustedes sugieren al comienzo del trabajo. Por otro lado, el tema de la ineficacia de este tipo de leyes que tienen que ver con el derecho penal del enemigo también es un punto para los adeptos, digamos. Estas leyes están demostradas que no ha mejorado la eficacia de los sistemas penales ni ha disminuido la criminalidad organizada. No la disminuye. Y bueno, y más específicamente... Disculpe, un minuto. Sí, y más específicamente dentro del derecho penal, no cumple la función de prevención general positiva, sino que demoniza a cierto grupo de infractores y con esto claramente se perfila el derecho penal del enemigo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, muy entusiasmada por este tipo de colaboración académica y muy entusiasmada por que los estudiantes de la universidad tomen estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a la profesora Carla Escobar. Ella es abogada, notaria y escribana pública de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción, es docente y actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Investigación y Publicación del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente exposición por parte de los que me precedieron y también de los estudiantes. Bueno, yo hice mis anotaciones porque realmente es un tema para mí de mucho interés personalmente y a su vez de interés académico y por sobre todas las cosas que a partir de este coloquio se pueda construir el debate en torno a lo que es el derecho penal del enemigo. Justamente como el doctor Gorostiaga había dicho, ya hay compañeros del área penal que han publicado trabajos relacionados al tema de estudio. Y a mí me gustaría por el inicio del trabajo que sería el título. Como si bien es cierto, el doctor Gorostiaga hizo hincapié y que resalto también, ¿verdad? Que el título del trabajo delimita mucho el objeto de estudio. Sin embargo, a la lectura de lo que es el trabajo, yo pude notar que no solamente se aborda la ley especial antisecuestro, sino que se hace un estudio más acabado de las diversas modificaciones que sugiere justamente este tipo penal. Entonces, a mi parecer, sería más abarcativo, por ejemplo, la regulación del secuestro y su caracterización con la teoría del derecho penal del enemigo, ya que no solo se aborda la ley especial de antisecuestro. Eso por un lado. Sí, el tipo penal en líneas generales, pero no solo la ley. Con respecto justamente a las categorías analíticas, me gustaría también decir, bueno, si bien es cierto, yo pude notar que en todo el trabajo se evidencia lo que es la teoría del derecho penal del enemigo, que formaría más bien parte de su marco teórico o el marco teórico del trabajo. En sí me gustaría indicar, ya que este trabajo lo que quiere es de una u otra forma verificar si el tipo penal del secuestro o la redacción del secuestro posee características propias de esta teoría propuesta por Jacob. Entonces, en realidad, la primera categoría, bueno, nosotros podemos llamarlos categorías analíticas y subcategorías o categorías y dimensiones de estudio. Entonces, la gran categoría de análisis de este trabajo, que vendrían a ser los ejes temáticos que van a abordar los autores y que realmente aportan el contenido que yo sí pude notar en la discusión ya presentada por los autores, pero que lo que más bien faltó fue un orden a través de ejes temáticos. Sería, por ejemplo, el tipo penal del secuestro en Paraguay y sus características con el derecho penal del enemigo. Sería la gran característica, y como primera dimensión de estudio se tendría lo que es el adelantamiento de la punibilidad, y en eso se estudiaría lo que sería la tentativa en el tipo penal de secuestro, la punición de los actos preparatorios en el hecho punible de secuestro y el principio de legalidad procesal. Entonces, esos serían los indicadores que a mí me podrían responder a la pregunta de investigación que me estoy planteando. Con relación a lo que sería
la dimensión de estudio de desproporción de las penas privativas de libertad, que es otra de las características que propone Jacob a este tipo de derecho penal. Me gustaría, por ejemplo, que los autores, y que lo hacen en la parte de discusión, pero que lo aborden como un eje temático, la evolución de la expectativa del hecho punible de secuestro en Paraguay. ¿Cuál fue la evolución? Y esto se lo podía presentar inclusive a través de tablas con las diversas modificaciones que surgió de la ley, inclusive darle una contextualización con respecto a la justificación política de las modificaciones, partiendo de las realidades empíricas, por ejemplo, de lo que fue el secuestro de Cecilia Cubas y sucesivos secuestros que ocurrieron en nuestro país. Y finalmente, para hacer esa alusión a lo que es desproporcionadamente alto, necesariamente tengo que irme al bien jurídico con protección de la norma, que es la libertad. Entonces, sería bueno también en este punto que los autores presentaran a través, por ejemplo, de tablas, los tipos penales que hacen relación, por ejemplo, a la libertad. Entonces, se presenta la actual expectativa de pena del secuestro y se hace una comparación con estos tipos penales que se encuentran descritos justamente en la parte especial y que hacen alusión a la protección de este bien jurídico. Y finalmente hablar un poco de lo que es la prisión preventiva, que hace referencia justamente a que en qué condiciones se encuentran estas personas que son consideradas enemigos del sistema a partir de la comisión del hecho punible. Con respecto a la característica de la relativización de las garantías procesales, y aquí yo creo que es, por decirlo así, el punto clave, ¿verdad?, de lo que sería, y lo que comentó la doctora, ¿verdad?, de cómo afectaría el Estado de Derecho, el derecho de penal del enemigo y el principio procesal, por decirlo, madre, sería justamente el de la presunción de inocencia, uno de los principios que debe ser necesariamente abordado. ¿Cómo es que este tipo penal del secuestro afecta a la presunción de inocencia? Con respecto justamente al derecho penal simbólico, que ya es una característica que incorpora justamente Cancio Melia, abordaría lo que es justamente la legitimidad de la ley penal de secuestro, que como lo dijo la doctora, tendríamos que ver qué tan constitucional es la ley o el tipo penal de secuestro y si amerita o no presentar o guarda relación para que esto pueda ser accionado a través de la vía de la acción de inconstitucionalidad. Y con respecto a la peculiaridad de la redacción de la norma penal, que es la otra característica que aborda también Cancio Melia, o que aporta como una característica de este tipo de derecho, es donde yo abordaría estos dos principios que, si bien están insertos en el trabajo como a desarrollar, que sería el principio de legalidad y el principio de taxatividad y certeza penal. Finalmente, y para darle, vamos a decirle, la cerecita al trabajo, sería muy interesante que los autores pudieran decir que sí, necesariamente para hablar del derecho penal del enemigo, en el tipo penal del secuestro, como se encuentra en la actualidad, se deben dar como conditio sine qua non todas las características que propone tanto Jacobs como Cancio Melia. En ese punto, primero debería analizar si necesariamente solamente son necesarias las propuestas como Cancio Melia, o también son necesarios los aportes justamente realizados, también son necesarios realizados por Cancio Melia. Entonces, eso es lo que le daría, vamos a decirle, la cerecita para decir, bueno, sí, nosotros tenemos esta ley de secuestro, es una ley que tiene los rasgos característicos de un derecho penal del enemigo. Entonces, también me gustaría hacer hincapié con respecto a lo que sería la pregunta de investigación. Un punto muy, muy importante para los autores es que tenemos que saber que, si bien es cierto, nosotros lo que queremos saber es sí o no, ¿verdad? ¿Es característico o no? Pero en materia investigativa sabemos que no pueden ser planteadas de esa manera las preguntas de investigación. Entonces, mi propuesta es que cuáles son las características, en lugar de decir la ley 2489 especial antisecuestro contiene rasgos característicos de la teoría del derecho penal del enemigo de Gunder Jacobs, y da como una respuesta de sí o de no.
Entonces, lo apropiado desde el punto de vista metodológico sería cuáles son las características de la regulación del secuestro en el sistema jurídico paraguayo y su relación con la teoría del derecho penal del enemigo. Finalmente, un aspecto no menos importante desde el punto de vista metodológico, que creo que no lo realicé aún, es recordar que si bien responde a un enfoque cualitativo, el tipo de investigación que realizan los autores es un tipo documental, ya que se basa en la revisión de fuentes primarias y secundarias, o sea, a través justamente de una fuente primaria, que es todo lo que es la teoría o el libro que proponen tanto Gunder Jacob como Cancio Melia, y también en lo que son las leyes. Entonces, en realidad es un tipo documental y el alcance sería más bien descriptivo. Entonces, como instrumento de recolección de datos, como técnica, observé que correctamente se utilizó el análisis documental, pero como técnica falta notar o evidenciar la utilización de la matriz de análisis documental. Entonces, eso es en líneas generales, ¿verdad? Con respecto a mi trabajo, yo lo escribí todo, hice mis aportes, de repente si a los autores les interesa, me gustaría compartirlos con ellos, ¿verdad? Y por sobre todo felicitar el razonamiento crítico de los autores. Muchísimas gracias, profesora. Nuestro siguiente comentarista es el profesor Jorge Rolón Luna. Él es abogado, consultor, docente, investigador y escritor. Es ex magistrado judicial como juez de primera instancia desde 1996 hasta el 2002. Es ex ministro de la Comisión de Verdad y Justicia creada por Ley 2225 para investigar violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Es exministro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional y exministro del equipo negociador del Tratado de Itaipú. Es consultor internacional de PNUD, GTZ, USAID y BID. Transparencia Internacional y locales como Alter Vida, Decidamos, SEAMSO y SACA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Un gusto compartir con tan con tan selecto equipo y aquellos que se han sumado también la tarde de hoy y poder comentar este trabajo. Gracias por la invitación. Bueno, en honor al tiempo, quiero ir directamente al análisis que realicé de este trabajo y tal vez les sorprenda un poco, pero voy a prácticamente remitirme a cuestiones formales que, utilizando la expresión de la profesora Coppola, ¿sí? Nobleza obliga. Yo escribo y entonces todo lo que tenga que ver con eso siempre me interpela. Pero en primer lugar quiero decir que celebro la elección del tema porque toda ley que tenga apariencias o más que apariencias de vulnerar normas superiores debería interpelarnos. Esa es la interpelación más importante realmente. Todo quiebre del orden jerárquico de las normas en una sociedad determinada es una anomalía que no se puede aceptar en un Estado de Derecho y sobre todo cuando puede resultar o resulta finalmente en vulneración de derechos como es el caso que vamos a analizar. Entonces es un tema trascendente y es trascendente también porque se inscribe dentro de esta corriente neopunitivista que nuestro país ha experimentado a lo largo de las últimas 2 décadas o década y media, sobre todo, a partir de una serie de normas que han sido aprobadas y que tienen estos mismos rasgos de los que nos hablan nuestros investigadores. Entonces, eso es grave también entonces porque no estamos hablando de un caso aislado de una legislación que tenga estas características tan preocupantes como quienes me precedieron ya lo han señalado. De hecho, hay autores como John Pratt que llaman al derecho penal del enemigo la descivilización del castigo penal. Ferrajoli
lo denomina la disolución del derecho penal. Entonces, no es casual que estos autores así se expresen con relación a esta corriente que se inscribe dentro, esta forma de ver el derecho penal, que es el derecho penal del enemigo y que se inscribe dentro del neopunitivismo. Nosotros en nuestro país hemos tenido una cantidad, reitero, importante de normas aprobadas con estos rasgos y sobre todo hemos tenido una claudicación del legislativo que tiene la obligación de interpretar la Constitución, como dice el artículo 202, inciso segundo, y a lo que hay que sumar una ausencia de control constitucional, de tutela constitucional por una corte como la nuestra que no tiene una tradición en ese sentido. Entonces, yo suscribo ese rasgo de inconstitucionalidad de lo que se analiza en este artículo y suscribo la preocupación y la amplío a otras normas similares. Disculpen la autorreferencia, pero yo he trabajado y he publicado un libro sobre este tema y hay como una docena de leyes que tienen estas características. Yo justamente a mi libro lo llamé una constitución asediada porque se ha vuelto una cuestión sistemática que desde el legislativo se aprueben leyes inconstitucionales y que vulneran derechos. Dicho esto, quiero referirme a la parte formal, que es la que dije que iba a abordar. Entonces, le quiero dar este enfoque porque habitualmente en nuestro país no nos enseñan a escribir o a hacerlo correctamente. Segundo, porque no suelen, me refiero siempre a nuestro país, obligarnos a ser solventes a la hora de escribir y en el lenguaje que utilizamos. Y tercero, porque en este panel de expertos ya existe suficiente saber metodológico y doctrinario, lo cual me permite ocuparme de esta parte. Sin embargo, voy a hacer una pequeña observación final sobre los aspectos más estrictamente jurídicos. Yo estoy perfectamente al tanto de que este es un primer borrador, que no han tenido el tiempo de pulir o revisar suficientemente el trabajo y que es un esbozo de lo que sería un primer borrador acabado por la cuestión de los tiempos que me han comentado. Bueno, dicho esto, las cuestiones ortográficas, gramaticales y de sintaxis son parte primordial de un trabajo y deben ser atendidas de manera inexcusable. Y es bueno que estos chicos que están iniciándose en esto, que son estudiantes recién, empiecen a entender de manera inmediata que escribir bien no es solamente una cuestión de estética, sino que tiene que ver con la posibilidad de hacer comprensibles los textos que escribimos, porque pueden incidir sobre su claridad, ¿sí? Entonces, cuando escribimos, tenemos que tratar de que las frases estén cuidadosamente elaboradas, remarcando aquello que queremos decir, porque no siempre podremos estar diciendo lo que queremos decir. Ese es el problema que nos plantea el lenguaje y la virtud que tiene el uso adecuado de la lengua. Entonces, por otro lado, en la misma línea, los párrafos siempre deben seguir un orden y concatenación lógica. No debemos permitirnos cambios ni saltos abruptos de un tema a otro, que eventualmente incluso pueden convertirse en saltos argumentales o desvíos simplemente del tema abordado, haciendo que la calidad de nuestro razonamiento se vea afectada. Entonces, el lenguaje, como dije, es una cuestión formal y afecta a la cuestión estética, pero también puede hacernos caer en incorrecciones. ¿De qué estoy hablando? Voy a dar un ejemplo, primero estrictamente formal, para luego ir a otros aspectos, digamos, dentro de lo mismo. Hay un párrafo en donde dice: el derrocamiento de la dictadura en el año 1989 ha propiciado el ambiente para que el pueblo paraguayo pueda dignificarse como ser humano. Así, en el año 92, tras reunirse en la Asamblea Nacional Constituyente, promulga la Carta Magna. Primero, aquí observamos tiempos verbales no recomendados.
para este tipo de párrafo, así como una falta de uniformidad en los tiempos. Si yo utilizo un tiempo verbal, me tengo que quedar con ese tiempo verbal. Sobre todo ocurre cuando hablamos con relación al pasado, que a veces queremos usar alguno de los tiempos disponibles para referirnos a ese tiempo pretérito. Entonces, se debe siempre elegir el tiempo verbal correcto, no cambiarlo, especialmente en la misma frase. Y por otro lado, en mi opinión, es preferible evitar frases como pueda dignificarse como ser humano. Y también recordar, obviamente, que pueblo es una pluralidad, el pueblo no es un solo ser humano. Y es preferible utilizar construcciones del tipo, el derrocamiento de la dictadura abrió el camino para un reconocimiento de la dignidad humana mediante el dictado de una constitución verdaderamente democrática. Nosotros dejamos como una eventualidad que se reconozca posteriormente la dignidad humana. El mero dictado de una constitución no dignifica aún, digamos, ¿sí? Y es bueno siempre tener algún tipo de escepticismo con respecto a la norma escrita. ¿Sí? Una cosa es lo que está escrito, lo que está consagrado, y otra cosa es la realidad, ¿sí? Lo que ocurre realmente a la hora de que estas normas sean eficaces. Por otro lado, también se recomienda que en los textos académicos se evita así los párrafos o las frases literarias o poéticas, podríamos llamarla. Entonces, es preferible decir la Constitución fue sancionada luego de tantos meses de intenso debate a el pueblo reunido en una magna asamblea se dio una Constitución. Disculpe, un minuto. Un minuto, bueno. Entonces, en el planteamiento del problema, el historial de derechos humanos de Paraguay podría haber sido presentado de otra manera. Cuando se dice que un país tiene un historial de cuestionamientos, estamos en realidad hablando de cualquier país del mundo, porque hasta a Finlandia le pueden cuestionar y le cuestionan temas vinculados a los derechos humanos. Entonces, más idóneo hubiera sido, mi criterio, dar información concreta sobre ese historial pasado y sobre lo que ocurre hoy día en materia de derechos humanos. Plan Cóndor, un recuento del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, etcétera. Ahora, con respecto a los términos que se utilizan, ¿sí? Refiriéndose a los constituyentes, hay un párrafo que dice que los constituyentes han adoptado un conjunto de invaluables medidas. Lo apropiado en este caso sería introdujeron previsiones, ¿sí? No medidas, ya que tal término tiene otro significado y usos diferentes como medidas alternativas, derecho procesal penal, medidas disciplinarias, medidas administrativas en materia de derecho administrativo o medidas de política pública. Estos son simplemente algunos ejemplos de cuestiones a tener en cuenta. Lo que propongo siempre a quien toma la decisión de trabajar en el ámbito académico es incorporar como una dimensión insoslayable el cómo comunicamos nuestras ideas. Tener siempre presente, está bien escrito esto, transmití bien lo que quise decir. O sea, dedicarle tiempo y esfuerzo intelectual al aspecto de la escritura en sí misma, tanto como el que le dedicamos a los aspectos doctrinarios y metodológicos. A veces incluso eso nos llevaría a pasar el diccionario de Word, y hay veces que hay gente que no lo hace. Entonces, eso incluye lo estrictamente formal, pero también aquello que es formal, pero a la vez de fondo, ¿no? El uso de vocabulario técnico, la palabra adecuada. Cada materia del derecho tiene su terminología precisa. Entonces, reitero, un texto debe ser agradable de leer y debe poder comunicar idóneamente las ideas. Tengo algunas cosas más, pero me están empujando un poco a terminar esto. Quiero recomendar a estos chicos, quien quiere escribir, tiene que leer mucho, ¿sí? Y mucha lectura implica no solamente textos jurídicos, textos literarios, textos de todo tipo. Ahí es que nos familiarizamos con la buena escritura de otros y trasladamos esto a nuestra buena escritura, ¿sí? Y tener puesto el chip formal y estético. Siempre cuando leo otros textos, fijarme por qué da gusto leer eso que escribió tal o cual autor. ¿Cómo es que escribe bien? ¿Qué ingredientes tiene una buena escritura para después aprender eso, hacerlo mío a la hora de trasladar a lo que yo escribo? Nada más que felicitarles por el tema elegido. Ya me refería a la pertinencia del tema, su importancia, su gravedad, y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, Esteban. No voy a dar una palabra final.
Muchísimas gracias a los comentaristas, excelentes. Estamos, no quería, yo por ejemplo quería seguir más tiempo, pero Esteban es muy riguroso con el tiempo, entonces, y pues en homenaje a todo, ¿verdad? Pero realmente creo que es valiosísimo los comentarios, valiosísimo el trabajo de investigación que están haciendo los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Canindeyú y con una valiosísima tutoría que están llevando adelante nuestros docentes, así que excelente. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron y les comentamos que mañana a las 18, a la misma hora y por el mismo canal vamos a tener otro coloquio de investigación, esta vez sobre el tema de índice de percepción sobre prácticas corruptas en el sistema educativo paraguayo y confianza judicial, una mirada de los padres de familia. Es un trabajo que están realizando Gustavo David Rojas Ortiz, que es estudiante de la él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiante de la Universidad Nacional de Concepción, Extensión Loreto, y el tutor es el profesor Pablo Javier Carvalho Peña. Nuestros comentaristas de mañana van a ser la profesora doctora Mercedes Argaña, la profesora María Concepción Araujo, que es docente de la Universidad Nacional de Concepción, y el doctor Pier Paolo Pigosi, que es docente de la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. Entonces están también cordialmente invitados para participar en el coloquio de mañana, y el viernes tendremos otro coloquio sobre un trabajo de investigación en materia de derecho mercantil que tiene condimento de derecho internacional público y privado también, y de otras materias. Entonces, bueno, Estefano, ¿algo más que querrías decir? No, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. todas. Entonces nos estamos despidiendo. Javier, Y sí, si me sí, permitía una cosita nomás, quería... adelante, adelante, adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer personalmente a Patricia, Gustavo, Carla y Jorge por su participación y sus aportes, y a Cristian, Rolando y Milena por haber participado de este espacio. Y quería decirles simplemente que lo que buscamos desde el programa es justamente esto, creación de redes de trabajo multidisciplinarias. Nosotros queremos que ustedes entren en contacto entre ustedes con las distintas universidades. Esperamos que ahora en el futuro las universidades que participan acá y los profesionales que participaron puedan seguir el contacto con Patricia, con Gustavo, con Jorge y con Rolando. Y también decirles a Milena y a Cristian y a Rolando que creemos ampliamente que la construcción de conocimiento es siempre compartida y que por eso estos espacios son tan importantes, y que por eso también hemos invitado a personas con un perfil netamente académico o que sepan de mucha metodología como Carla, o gente que conozca más en profundidad la teoría penal como Gustavo, o que pueda dar también su insight desde la filosofía del derecho como Patricia, y alguien también que conoce de todo esto un poco, pero también de escritura como Jorge, y estamos muy agradecidos por esa diversidad de puntos de vista que pudieron dar y aportar en los trabajos, que estamos seguros que va a enriquecer y va a generar un conocimiento más sólido para todas las personas, no solamente para quienes lo están escribiendo. Así que nada más que eso, Javier, y bueno, muchas Bueno, gracias. yo al final, Más antes de terminar, también me olvidé de felicitarte a vos, Francisco, por la excelente organización, y a Rodrigo Chenú, que es nuestro encargado del área de investigación, por esta excelente actividad que organizaron, los comentaristas que invitaron, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos muy contentos y felicitaciones y muchas gracias por el trabajo, Francisco, Rodrigo y también Estefano. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces nos estamos agradeciendo demasiado, entonces ya terminamos los agradecimientos y nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.